Esperando a nuestro invitado, un experto en la materia para poder seguir evaluando sobre esto, y es Alejandro Canepa, que es periodista agropecuario. Saludamos también a nuestros compañeros Nicolás y Giselle. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes. En una evaluación general, ¿no? Uno podría pensar en que tiene que encenderse las alarmas en cuanto a la negociación del trigo en el mundo y de cómo puede estar afectado la Argentina con respecto a lo que está haciendo Brasil con Estados Unidos. No, para mí pasa más por un tema político y por un tema, como analizaba acá el colega, en lo que respecta a quizás decir, es oferta y demanda, es un tema de precios, me parece a mí. Porque estas 750.000 toneladas no es ni el 10% de los que nos compra Brasil todos los años. El mayor comprador de trigo de la Argentina es Brasil. Argentina está en el orden, vamos a ver esta campaña, porque los políticos en su mayoría dicen super cosecha. Bueno, primero hay que ver si se puede cosechar, porque el clima y el tiempo es fundamental en el tema de los cultivos. Pero va a haber una merma, no va a estar los 20, 21 millones de toneladas que se esperaban para esta campaña de trigo. Inclusive lo que haya va a estar por debajo de los rendimientos esperados por la falta de agua en muchas zonas. Estarán 18, 19 millones de toneladas. Lo que se utiliza aquí en la Argentina para consumo son 6 millones de toneladas, el resto es saldo exportable. 750.000 en los 6 millones que nos compra Brasil no es como para alarmarse, ya ha pasado en otros momentos. Claro. Es más, durante el gobierno anterior, no el del presidente Macri, Argentina le dejó de vender, se frenaron las exportaciones y Brasil no se le exportó trigo. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Fue a comprar a los Estados Unidos. Y Argentina canalizó ese trigo donde pudo. Se vieron afectados, por supuesto, los mercados y, por supuesto, los productores. Pero me parece que más pasa por un tema de precios y político que lo que pueda afectar al país, porque, reitero, no llega al 10% de lo que nos compra Brasil en un momento donde, bueno, Argentina está en este momento cosechando el trigo, hay un 16, 17% hasta ahora cosechado, y no, para mí por ahora no es para una señal tan ruidosa en cuanto a lo que puedan ser los números. Sin alarma, sí. Claro, y en ese sentido las empresas, digamos, los principales exportadores pueden gravitar o pueden de alguna manera hacer su lobby para que esto no se acreciente, digamos, que no empiece a comprarle quizás trigo a otros mercados, como pueden ser Rusia o Ucrania, y ir achicando la demanda argentina. Sí, lo que pasa es que juega un papel fundamental ahí a quién le compre Brasil por los costos de traslado, lo decía él, los costos de los fletes. Una cosa es comprarle a Estados Unidos, a comprarle a la parte a Rusia, a Ucrania, a los países que son productores fuertes de trigo. Todo está centrado en los números, sin ninguna duda, en oferta y en demanda, y creo yo que es tratar de decir, bueno, ¿por qué? Porque a quien le compre esas 750.000 toneladas Brasil, Argentina le puede colocar esa parte que no, porque es extra Mercosur. O sea, ¿quién le vendió? ¿Estados Unidos? ¿Quién le vendió? Bueno, porque produce trigo Brasil. Lo que pasa es que no le alcanza. Produce 5 millones de toneladas y consume 12. Entonces tiene que salir a comprar. Pero yo creo que no es para alarmarse por ahora, porque ya ha ocurrido esto en otro momento. Igualmente es una cuestión política, pero vamos a ver si se comporta solamente de esa forma y si la economía se ve nada más que los números. Hoy estábamos hablando con la producción más temprano y mencionábamos que Donald Trump en un principio también hablaba de cuestiones económicas muy importantes y de cuestiones políticas, y se enfrentaba con Xi Jinping en su momento o con otros actores también, por ejemplo, con Rusia, con Putin y demás. Entonces, a la hora de tomar decisiones, tiraba en Twitter alguna bomba ahí política, pero después, como eran cuestiones de negocios y de economía, en algún punto se daba marcha atrás. Y lo que me dijo de la producción hoy, muy atinadamente, mencionó que, bueno, pero Donald Trump es empresario y Jair Bolsonaro no. Habrá que ver entonces si le hacen ver a Jair Bolsonaro la importancia de la economía. Cuando dice que es un tema político, ¿se refiere concretamente entonces a la mala relación entre Bolsonaro y Alberto Fernández? Digo, ¿no es una provocación más de Bolsonaro conociéndolo como es? Sí, es una bravuconada seguramente de todo lo que se conoce de Bolsonaro, pero pasa más. Hoy he hablado yo con analistas muy conocedores del tema, y pasa más por el tema de bajar un poco el precio, quizás, de que esto le afecte a los mercados internacionales. Por consiguiente, como él sabe, Brasil sabe que tiene que comprar mucho trigo, compra de Argentina solamente 6 millones de toneladas, quizás juegue por ese lado, me parece que pasa por ese lado. O sea que se habla con preocupaciones porque somos muy dependientes también de que Brasil nos siga comprando. Claro. Y está en el imaginario popular que Argentina sigue siendo el granero del mundo.
¿quiénes son los verdaderos grandes productores de trigo hoy a nivel mundial que pueden disputarnos eso en un conflicto diplomático si sigue escalando con Brasil? Sí, la parte del este de Asia, de Europa, Ucrania es un fuerte productor triguero. Brasil produce, no le alcanza. Hay otros países a quien le puede comprar, pero pasa por los costos que le ocasiona salir a comprar otro mercado teniendo a nosotros pegados Claro. por frontera y en un volumen de importancia. Por eso yo creo que no... O sea, ¿la economía de Brasil le permite darse ese lujo solamente para provocarnos más allá de lo de Estados Unidos? Pero esto es sin necesitar aranceles. Estas abastecerse totalmente 750.000 afuera. toneladas son sin aranceles, arancel cero. Pero sin necesitar abastecerse totalmente afuera, esos 5 millones de toneladas que le falta para completar los 12 que Bueno, necesita. lo ha hecho porque cuando nosotros no le vendimos por un cierre de mercados internacionales de exportaciones, compró lo que le faltaba en otro lado. O sea, compró puede a vivir Estados sin Unidos en su nosotros. mayoría. Y fue muy bueno el trigo que le compró a Estados Unidos. Compitió fuertemente con el trigo nuestro, mirá. el de Estados Unidos. Fue muy bueno. Así que creo que hay que cuidarlo, pero al comprador. Pero tampoco, bueno, que nos corran o que nos asusten con 750.000 Claro. toneladas, que no es ni el 10% de lo que exportamos. A ellos. Alejandro, aprovechando que estás acá, ¿cómo ves el tema del mercado de la carne? ¿Carne o principalmente? hacienda? Carne. Bueno, porque acá hay que separar las cosas. Una cosa es el mercado de la hacienda en pie, que está muy atrasado el valor de la hacienda en pie. No quiero decir la cifra, pero hace 39 años que cubro el mercado de la hacienda. Pero atrasado en valores. Sí, por supuesto. De febrero tuvo una recomposición hace una semana y media y duró poco. En 2 días se licuó esa recuperación, porque hubo oferta, porque el mostrador es el que, de alguna manera, así te hablo de carne, el mostrador es el que rige qué es lo que pasa, porque vos podés tocar el precio en un mercado interno ávido, pero ha caído el consumo inclusive por habitante por año de carne vacuna. 2-3 kilos de carne vacuna ha caído en esta última estadística que sacó la Cámara de Industria y Comercio de la Cámara de la República Argentina, que es la CICRA. Casualmente ayer hablé con Miguel Schiaretti, con el presidente de la Cámara. Ha descendido el consumo por habitante por año de carne vacuna, en detrimento de que el aumento de la carne de pollo y de cerdo fue muy superior a lo que aumentó la carne vacuna en los mostradores. Insisto, Hacienda en pie viene atrasado, es un problema de oferta, tema climático que también tuvo que ver en estas últimas semanas, incertidumbre económica, financiera y también electoral, pero el animal cuando está terminado hay que venderlo. ¿Pero qué pasa? Los mismos operadores del mercado me decían, Canepa, si yo, sin modificar el precio en el mostrador, en el mercado minorista, cuando le bajo al carnicero, se me complica, imagínense si yo le cargo lo que recuperó la hacienda en pie. Pero para el productor, para el criador, no le es barato criar para llegar a ese bife en el plato, porque los costos de producción se han ido por las nubes. Reitero, de febrero que no hay una modificación sustancial en el valor de la hacienda en pie para poder reacomodar los números internos de aquel que cría y después manda a aquel que engorda y que termina el animal para ser faenado. Y Alejandro, en ese sentido, también para quizás derribar mitos, se cree de alguna manera que lo que tiene que ver con la exportación puede impactar en el consumo interno y en la práctica están algo disociados esos dos mercados. Hoy, 1 de cada 4 toneladas que la Argentina produce de carne la exporta, principalmente a China, pero el resto queda en el mercado local y el consumo sigue por encima de los 50 kilos por persona por año. 5-1, mira, tengo el último registro Bueno, acá. Sí, exacto. porque mirá cómo escribo, yo quiero un papelito, entonces, ¿no? 51.70 es el 51, son 51 kilos y moneditas el consumo de carne por habitante por año. Y entonces, Lo de que pasa alguna es que manera, esto que comenta de un precio atrasado para el productor, Sí. en 2 o 3 años puede impactar a tal punto que haya menos oferta y haga finalmente subir aún más los precios, digamos. ¿Cómo se soluciona, digamos, esa disyuntiva? Lo que pasa es que hay que remarcar que lo que hasta hace poco, porque ahora China está comprando de todo un poco, pero Claro. lo grueso que compra China se lleva el 75% de la exportación de carne argentina, pero de cortes que acá no se consumen, y de animales que de alguna manera empezó a comprar China que le vino bien al ganadero, porque esa vaca que ya no tiene vida útil, digamos, para dar parición, esa vaca flaca, no hace mucho, valía más una zapatilla o un par que esa vaca misma. Entonces, esto le vino muy bien, esta exportación a China de ese animal que acá no se consume, porque ellos compran cogote, brazuelo, garrón. ¿Vos comiste alguna vez todo eso? No, Nunca yo nadie, no. ¿no es cierto? Bueno, ellos sí llevan eso, pero eso no modifica el precio. Exportar no complica al consumidor, porque esos cortes acá no se consumen. Pero cuidado, porque si no le alcanza y China empieza, y no hay un techo y empieza a comprar otras categorías, ya ahí habría que ir viéndolo. Porque el margen que tienen los exportadores
digamos, la billetera de los exportadores es muy importante. A ver, ¿no puede provocar que produzcan más? Bueno, ahí está la clave. La exportación es bueno para producir más. Si se produce más, hay más oferta. Pero el precio está atrasado también. Entonces el criador no es negocio, digamos, criar, y es lo que le consultaba de alguna manera. ese precio. Va a producir menos, en 1 año y medio, 2 años, cuando esos novillos tienen que estar listos para el consumo, no va a haber lo suficiente, entonces hace subir los precios, eso va a generar, como siempre en los titulares, Pero, aumentó claro, la carne. Yo le decía a los medios, trabajo en los medios hace muchos años, ¿no? Quisiera ver el cartel o las placas rojas, bajó la carne, porque una cosa es que suba o que se recupere la hacienda en pie y otra cosa es la carne en el mostrador. Pero el mercado de hacienda en pie históricamente, que tiene más de 100 años, cuando ha subido, supongamos que subieron el precio en el mercado minorista, cuando ha bajado, eso no se tocó, es una utopía, eso queda como está. Lo que pasa es que el carnicero... Como todo en la Argentina. Sí, sí, claro, no escapa a las generales de la ley. Lo que pasa es que el carnicero, cuando tiene que modificar el precio, tiene que ver lo que le subieron los alquileres, lo que le subieron las cargas sociales, el afilar todos digamos, los elementos de trabajo, tiene que cargarlo. Pero te digo, acá el que decide es el mostrador. El mostrador es el que convalida o no una suba de la carne en el mercado cuando vamos nosotros a comprar el bife en el plato. Ese es el que dice, hasta acá puedo, no puedo. Yo sé que hay gente que pagó más por la hacienda en pie y me dijo, mirá, Canepa, no toqué el valor o toqué la mitad de lo que tenía que haber tocado porque no la vendo. O sea, el carnicero dice, yo no la vendo, no me baje con suba porque no la puedo vender. Y como el carnicero tiene que juntar corte por corte para armar la media res y el matarife pastelero de esa media res tiene que juntarla para pagar la vaca en pie, y no es fácil. Así es. No es fácil. Y aprovechando también que lo tenemos acá, hoy justo salió el Se me censo. trata de usted, ¿viste? Queda con El estoy censo. grande, viejo, canoso. La ¿no? juventud. Salió el censo agropecuario después Sí, de 16 estuve. años. Sí. Así que tiene alguno de los datos. Tengo- Ahí también se sí, derribaron algunos mitos. Sí, hay un dato muy porque- importante. No lo leí a fondo porque la verdad que venía de Rosario, tuve varias cosas hoy, pero el censo agropecuario, que era esperado hace muchos años, un gran trabajo del INDEC, y sobre todo de Jorge Todesca y todo un gran equipo, eso hay que resaltarlo, llevó a que se censaron un poco más de 250.000 establecimientos agropecuarios. Quiere decir, comparado con el 2002, un 25% menos de establecimientos agropecuarios. Esa es la Exactamente. cuenta que hice. Entre Más el o menos, 2002 Sí, y sí, ahora. sí, exactamente. Cada 2 horas aproximadamente se 13.300 funde un menos. productor. Yo hice la cuentita, Es mira, el- 13.300 establecimientos menos que en el año 2002 cuando se hizo el otro censo, con respecto a este censo que es preliminar, pero ya está prácticamente finalizado y la verdad que fue muy interesante la charla que hubo en el Pero este es el Palacio de reflejo Hacienda. entonces de cómo se perjudicó la industria, sería. Pero el productor agropecuario ha pasado momentos muy difíciles en el gobierno anterior, porque bueno, todavía está el presidente Macri y después va a asumir el presidente Fernández, se expulsó al ganadero del trabajo, se lo echó. ¿Por qué? Porque la rentabilidad o el ingreso por exportaciones cárnicas, que vos marcaste muy bien, a vos te voy a tratar de vos, 2.000 millones de dólares, este es un gran trabajo. En ese momento, 2005-2006, estábamos terceros exportadores de carnes en el mundo. Se frenaron las exportaciones, pasamos a 13º. Un gran trabajo del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina que está formado por la industria, por la producción y por el Estado. Recuperó que estamos cuartos, ya son 750.000 toneladas que se exportan. Pero, ¿qué pasó? Lo expulsaron, ¿por qué? Porque el ingreso que había por exportación de carne no movía la aguja. Sí movía la aguja exportar soja, por las retenciones. Yo creo que fue de alguna forma, si me permiten, fue inducido eso a que se perdieron 12 millones de cabezas. Así 12 millones de cabezas se perdieron. Creo que fue como llevado a propósito. Total, bueno, por soja no se consume acá, no mueve la aguja, porque acá no se consume soja, o si se consume será el 1% de la producción total. Entonces, bueno, vamos por ahí que entra más dinero. Pero, ¿qué pasó? Como decías vos recién, se perjudicó la cría, la ganadería y el impacto, porque se necesitan 3-4 años para terminar un animal, no es de un día para otro, no es una buena. Por eso es muy bueno que le explican a la gente que los chicos no ven el bife en la heladera y piensan que ya es heladera el bife, no, lleva un montón de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio y de momentos complicados como por ejemplo el clima. Que siempre le digo y a todos los gobiernos, no digan super cosecha, esperen, no vendan la piel del oso antes de cazarlo porque el clima, bueno. Más últimamente con el cambio Acordate, climático. se perdieron 30 millones de toneladas en la anterior campaña. Claro, en la 2017 que fue la sequía. 20 de soja y 10 de maíz. Ahí, cuando yo me acuerdo que dije en su momento que iban a faltar 8 o 10 mil millones de dólares, muchos economistas me dijeron, ¿qué estás inventando? No,
Y es más, hubo que ir al Fondo Monetario a buscar plata afuera. Y eso marca de que el campo tiene una incidencia muy fuerte En la en lo que economía pasa en el país. Bueno, ¿Estás muchas de gracias acuerdo? por Compra brindarnos vacas, compra tantos, vacas. No. por brindarnos tantos datos. No, al Gracias. contrario, no, acá sabe, yo realmente quiero ratificar el gran trabajo que hizo la producción con el cuadro ahí, estaba excelente. Bueno. Pero quiero decirle al presidente electo que la gran Argentina se hizo con el campo. Nunca sin el campo, no es mía la frase, es ¿Quién de va a ser Humberto ¿quién Volando, va a ser el ministro, menos el contra el secretario? campo, y mucho menos contra el campo. ¿Ministro, secretario, no sabe el sector, no le comunicaron? No hay todavía comunicación, creo que de poco se sabe de ningún ministro todavía. Bueno. Pero el campo es el generador de dólares genuinos del país. Hoy por hoy, no sé si habrá otra actividad más adelante, pero hoy Claro, por hoy no hay ninguna no es un duda. enemigo del país, a eso es lo que No, al contrario, por favor, no, para Gracias nada. A por ustedes, estar acá. gracias por la invitación. Vamos a un Chao. corte, enseguida regresamos.